Después que comencé a trabajar de noche, siempre el mismo taxista, un conductor simpático, me llevaba a casa. Yo le traía un café para él toda madrugada. Cierto día, él pasó enfrente a mi casa y dijo: un hombre extraño se queda observando su casa toda la noche. No entre allá ahora. Mañana yo le mostraré la prueba. Esas palabras me congelaron la sangre. Pero para entender por qué esa noche cambió todo, necesito contarles cómo llegué hasta ahí. Como una mujer de 68 años terminó trabajando de madrugada, cargando bolsas de basura y trapeando pisos mientras el resto del mundo dormía. Mi nombre es Paulina Fuentes, y esta es la historia de cómo casi pierdo todo lo que me quedaba. Mi esposo murió hace 7 años. Con él se fue la risa de esta casa, las conversas en la mesa, el calor de alguien esperándome al final del día. Quedé sola en una casa demasiado grande para una persona, rodeada de silencio y recuerdos que duelen cada vez que los miro. Pero esa casa es lo único que tengo. Lo único que me queda de una vida que alguna vez fue completa. Mi pensión apenas alcanza para cubrir los gastos básicos. La luz, el agua, la comida. Nada más. No hay lujos, no hay salidas, no hay restaurantes. Hay arroz, frijoles y café barato que tomo sola todas las mañanas mientras miro por la ventana. Durante años intenté vivir solo con esa pensión miserable. $250 al mes. ¿Pueden creerlo? $250 para mantener una casa, comer, comprar medicamentos. Es una burla. Una humillación. Pero yo me tragaba el orgullo y seguía adelante porque no tenía otra opción. Vendí algunas cosas de valor que teníamos guardadas. La vajilla de porcelana que heredé de mi madre, unas joyas antiguas, hasta el reloj de oro de mi esposo. Cada vez que vendía algo, sentía que estaba traicionando su memoria, pero el hambre no entiende de sentimientos. El hambre no respeta recuerdos. Llegó un momento en que ya no quedaba nada que vender. La casa estaba vacía de todo excepto lo esencial. Y la cuenta del supermercado seguía subiendo. Los medicamentos para la presión arterial costaban más cada mes. La luz, el agua, todo subía menos mi pensión. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Buscar trabajo. A mi edad, con mis manos artríticas y mi espalda que me duele cada mañana, salí a buscar trabajo como si tuviera 20 años otra vez. Toqué puertas, llené solicitudes, soporté miradas de lástima y rechazos educados. Nadie quiere contratar a una mujer de 68 años. Nadie confía en que puedas hacer el trabajo. Te ven y solo ven fragilidad, lentitud, un problema esperando a suceder. Estuve a punto de rendirme, de aceptar que mi destino era vivir con hambre, apagar la luz temprano para ahorrar, comer una vez al día. Pero entonces encontré el anuncio. El hospital municipal buscaba personal de limpieza para el turno nocturno. Turno nocturno. Esas palabras me asustaron, pero también me dieron esperanza. Nadie más quería trabajar esas horas. Las madrugadas son solitarias, frías, y la mayoría de la gente tiene familia esperándolos en casa. Yo no tenía a nadie esperándome. Fui a la entrevista con mi mejor vestido, ese que usaba para las misas de domingo. Me arreglé el cabello, me puse un poco de lápiz labial que ya estaba casi terminado. Quería verme presentable, digna, capaz. La mujer que me entrevistó me miró de arriba abajo con esa expresión que ya conocía tan bien. Duda. Lástima. Pero necesitaban gente desesperadamente, y yo estaba ahí, dispuesta a hacer lo que fuera necesario. Me contrataron. $320 al mes por limpiar los pasillos, baños y salas de espera del hospital de 10 de la noche a 6 de la mañana. 6 días a la semana. Sin descanso. Sin quejas. Tomé el trabajo sin pensarlo 2 veces. Los primeros días fueron brutales. Mi cuerpo no estaba acostumbrado a ese ritmo, a cargar baldes pesados, a estar de pie durante horas, a dormir de día cuando el sol entraba por las ventanas y los vecinos hacían ruido. Llegaba a casa con los pies hinchados, la espalda gritando de dolor, las manos rojas y ásperas por los productos de limpieza. Pero al menos tenía con qué comer. Al menos podía pagar las cuentas sin el terror constante de que me cortaran la luz o el agua. El trabajo en el hospital era monótono, pero me daba estructura. Todas las noches a las 9:30 esperaba en la esquina de mi casa. Siempre en el mismo lugar, bajo el poste de luz que parpadea y nunca arreglan. A las 10 menos 5 llegaba el taxi.
Siempre el mismo. Un auto viejo, blanco, con una calcomanía descolorida en la ventana trasera. Y siempre el mismo conductor. Diego. La primera vez que me subí a su taxi, me saludó con una sonrisa cálida. No era joven, tal vez 50 y tantos años, con canas en las sienes y arrugas alrededor de los ojos que se marcaban cuando sonreía. Tenía esa amabilidad tranquila de la gente que ha vivido suficiente para entender que todos estamos luchando nuestras propias batallas. Buenas noches, señora. Al hospital municipal, ¿verdad? Asentí, sorprendida de que ya supiera mi destino. Usted es la nueva del turno de limpieza. Mi comadre trabaja en el hospital. Me contó que habían contratado a alguien. Bienvenida. Esa primera noche hablamos poco. Yo estaba nerviosa, preocupada por llegar a tiempo, por hacer bien mi trabajo, por no decepcionar a nadie. Pero Diego conducía con calma, sin apuros, y su sola presencia era reconfortante. Cuando llegamos al hospital, me dijo el precio. $5. Un poco más barato que otros taxis que había consultado. Mañana la recojo a las 6:15. ¿Está bien? Siempre paso por aquí a esa hora. Y así comenzó nuestra rutina. Todas las noches, Diego me recogía a las 10:05. Todas las madrugadas, me llevaba de vuelta a casa a las 6:15. Puntual como un reloj. Nunca llegaba tarde, nunca faltaba, ni siquiera cuando llovía fuerte o hacía frío. Al principio nuestras conversaciones eran breves. Buenos días, buenas noches, ¿cómo estuvo el trabajo? Hace frío hoy. Cosas simples, corteses, sin profundizar. Pero con el paso de las semanas, algo cambió. Empezamos a hablar más. Diego me contaba sobre sus hijos, 3 varones ya adultos que vivían en otras ciudades. Me hablaba de su esposa que trabajaba en una panadería y se levantaba tan temprano como yo. Me contaba historias graciosas de pasajeros extraños, de noches largas manejando por la ciudad vacía. Y yo, poco a poco, empecé a abrirme también. Le conté sobre mi esposo, sobre la casa que ahora me quedaba grande, sobre lo difícil que era vivir con una pensión que no alcanzaba para nada. Diego escuchaba sin interrumpir, sin dar consejos no pedidos, solo escuchaba con esa atención genuina que se ha vuelto tan rara en el mundo. Fue en la tercera semana cuando se me ocurrió la idea del café. Diego siempre traía un termo, pero una madrugada lo vi tomando agua fría porque se le había acabado. Hacía frío esa noche, de esos fríos que te calan los huesos. Y pensé, este hombre me ayuda todos los días, me trata con respeto, nunca me hace sentir como una carga. Lo mínimo que puedo hacer es traerle un café caliente. Así que la siguiente noche, antes de salir del hospital, preparé 2 cafés. Uno para mí, otro para Diego. Los puse en vasos desechables con tapa, bien calientitos. Cuando me subí al taxi, le extendí uno. Para usted, Diego, para que se caliente un poco. Él me miró sorprendido, con los ojos brillando de una forma que me hizo sentir bien. No dijo mucho, solo que Dios la bendiga, señora Paulina, pero la sonrisa en su rostro lo decía todo. Desde esa madrugada, se volvió nuestra tradición. Cada noche, antes de salir, yo preparaba 2 cafés. Uno para mí, otro para Diego. A veces conversábamos durante todo el trayecto, a veces íbamos en silencio, pero siempre compartíamos ese café caliente mientras el mundo dormía y nosotros seguíamos adelante con nuestras vidas difíciles pero dignas. Diego se convirtió en algo más que mi taxista. Se convirtió en la única persona con la que hablaba de verdad. La única compañía constante en mi vida solitaria. Mis días eran siempre iguales. Llegaba a casa a las 6:30 de la mañana, agotada, con el cuerpo dolorido. Me quitaba el uniforme que olía a desinfectante y cloro, me duchaba rápido para ahorrar agua caliente, y me metía en la cama. Dormía hasta la 1 o 2 de la tarde, nunca más porque mi cuerpo ya no descansaba como antes. Me levantaba, comía algo simple. Un sándwich, una sopa instantánea, arroz con huevo. Veía un poco de televisión, esos programas de la tarde que no dicen nada pero llenan el silencio. A veces salía al patio a regar las pocas plantas que me quedaban, o barría la entrada de la casa. Luego volvía a dormir unas horas más antes de prepararme para el trabajo. Era una vida pequeña, repetitiva, sin emociones fuertes. Pero era mi vida, y al menos ahora podía pagarla.
Mi vecina Luisa era una de las pocas personas con las que hablaba durante el día. Ella tenía 62 años, viuda también, pero con una pensión mejor que la mía porque su esposo había sido militar. Vivía en la casa de al lado, separada de la mía por un pequeño muro de ladrillos. Luisa siempre fue amable conmigo. Cuando mi esposo murió, ella fue quien me trajo comida durante semanas, quien se sentó conmigo cuando yo no podía parar de llorar. Con el tiempo nos hicimos amigas, de esas amistades tranquilas de gente mayor que se entiende sin necesidad de muchas palabras. Ella sabía que yo trabajaba de noche ahora. A veces, cuando me veía salir, me gritaba desde su ventana: «Cuídate, Paulina. Que Dios te proteja». Y yo le devolvía el saludo con la mano antes de caminar hasta la esquina. Los domingos, mi único día libre, a veces Luisa venía a tomar café conmigo. Me contaba chismes del barrio, de la señora de la esquina que peleaba con su marido, del muchacho del almacén que había conseguido novia. Cosas pequeñas que me hacían sentir conectada con el mundo, aunque fuera apenas. Pero aparte de Luisa y Diego, no tenía a nadie más. Mi familia se había reducido a casi nada. Mis padres murieron hace muchos años. Mi hermano mayor falleció hace 5 años de un infarto, dejando a su hijo Carlos, mi sobrino. Yo no tenía hijos. Esa fue una de las grandes tristezas de mi vida, pero después de años de intentos y desilusiones, mi esposo y yo aprendimos a vivir solo los dos. Carlos, mi sobrino, aparecía de vez en cuando. Tal vez una vez al mes, a veces menos. Siempre llegaba con una sonrisa grande, abrazándome como si fuera la tía más querida del mundo. «Tía Paulina, ¿cómo está?». La extrañaba. Al principio sus visitas me alegraban. Era mi único familiar cercano, el hijo de mi hermano, la única conexión que me quedaba con mi familia. Pero con el tiempo empecé a notar algo extraño en sus visitas. Siempre hacía las mismas preguntas. «Tía, ¿y esta casa? Sigue a su nombre, ¿verdad? Tiene todos los papeles en orden». «Oh tía, ¿usted tiene testamento? Debería hacer uno, ¿sabe? Para que todo quede claro cuando... Bueno, usted me entiende. O si alguna vez necesita ayuda con trámites, con papeles del banco, lo que sea, yo la ayudo. Para eso está la familia». Yo respondía con evasivas, sintiéndome incómoda pero sin saber exactamente por qué. Algo en su tono, en la forma en que sus ojos recorrían la casa cuando hablaba, me ponía nerviosa. Carlos nunca preguntaba cómo estaba yo realmente. Nunca se interesaba por mi salud, por mi trabajo, por si necesitaba algo. Solo hablaba de la casa, de papeles, de estar preparada para el futuro. Una vez me trajo unos documentos. «Tía, estos son papeles del banco. Solo firme aquí y aquí. Es para facilitar las cosas, para que si usted necesita algo urgente, yo pueda ayudarla. Es un poder, nada más. Una formalidad». Tomé los papeles y los miré sin entender mucho. Nunca fui buena con esas cosas legales, con letras pequeñas y palabras complicadas. Pero algo dentro de mí, un instinto, me dijo que no firmara. «Déjame leerlos con calma, Carlos. Después te los devuelvo». Vi un destello de molestia en sus ojos, pero se recompuso rápido. «Claro, tía. Sin prisa. Pero no se olvide, ¿sí? Es importante». Nunca firmé esos papeles. Los guardé en un cajón y los olvidé. Carlos dejó de visitarme con tanta frecuencia después de eso. Tal vez una vez cada 2 meses, siempre con prisa, siempre preguntando lo mismo. Y yo siempre cambiaba de tema, sintiéndome culpable por desconfiar de mi propio sobrino, pero incapaz de ignorar esa sensación incómoda en el estómago. Mientras tanto, mi rutina con Diego continuaba, estable y reconfortante. Él era puntual como un reloj. 10:05 de la noche, ahí estaba su taxi blanco en la esquina. 6:15 de la mañana, ahí estaba esperándome en la puerta del hospital. Nunca tuve que llamarlo, nunca tuve que recordarle. Simplemente estaba ahí, como si fuera parte de mi vida, como si cuidar de mí fuera lo más natural del mundo. Empecé a notar pequeños detalles sobre él. Como siempre me abría la puerta del taxi cuando llovía para que no me mojara. Como bajaba el volumen de la radio si veía que yo venía cansada y con ganas de silencio. Como nunca me apuraba para bajar del carro, incluso si tenía otro cliente esperando. Una madrugada,
Llegué al taxi con los ojos rojos de llorar. Había sido una noche especialmente difícil en el hospital. Una de las enfermeras me había gritado porque según ella yo no había limpiado bien una sala, aunque yo sabía que sí lo había hecho. Me trató como si fuera estúpida, como si por ser vieja y limpiadora no valiera nada. Me subí al taxi tratando de ocultar las lágrimas, pero Diego me vio. No dijo nada por unos minutos. Solo condujo en silencio. Luego, con voz suave, me preguntó: «Señora Paulina, ¿está bien?». Y yo, que normalmente me guardaba todo, que aprendí a tragarme el dolor y seguir adelante, no pude más. Le conté lo que había pasado. Las palabras salieron atropelladas, entre sollozos que había estado conteniendo toda la noche. Diego escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me miró por el espejo retrovisor con una expresión tan llena de comprensión que casi me hizo llorar otra vez. «Usted es una mujer fuerte, señora Paulina. Más fuerte de lo que cree. ¿Y esa enfermera que la trató mal? Ella es la que tiene el problema, no usted. Una persona que necesita humillar a otros para sentirse importante es una persona pequeña por dentro». Sus palabras me confortaron más de lo que cualquier discurso motivacional hubiera podido. Porque no me dijo que dejara de llorar, no me dijo que fuera más dura. Solo me recordó mi valor, mi dignidad. Desde esa noche, sentí que Diego no era solo un conocido. Era un amigo. Tal vez el único amigo verdadero que me quedaba además de Luisa. Los meses pasaron. Otoño se convirtió en invierno, y las madrugadas se volvieron más frías y oscuras. Pero nuestra rutina nunca cambió. Café caliente, conversaciones tranquilas, silencios cómodos. Hasta aquella madrugada. La madrugada que cambió todo. Era una madrugada de viernes. Recuerdo que hacía frío, ese frío húmedo que se te mete en los huesos y no te suelta. Había terminado mi turno como siempre, cansada pero satisfecha de haber cumplido otro día más. Me quité el uniforme, me lavé las manos con jabón hasta que dejaron de oler a desinfectante, y preparé los 2 cafés de todas las madrugadas. Uno para mí, otro para Diego. Salí del hospital a las 6:10. Diego ya estaba ahí, esperándome en el mismo lugar de siempre, con el motor encendido para mantener el carro caliente. Me subí, le pasé su café, y él me recibió con esa sonrisa cansada pero genuina que ya conocía tan bien. «Buenas madrugadas, señora Paulina. ¿Cómo estuvo la noche?». «Tranquila, gracias a Dios». «¿Y la suya?». «Larga, pero ya terminando. Usted es mi última carrera del día». Sonreí. Me gustaba saber que yo cerraba su jornada laboral, así como él cerraba la mía. Había algo reconfortante en esa simetría. Diego arrancó y tomó la ruta de siempre. Las calles estaban vacías, apenas iluminadas por farolas que lanzaban luz amarillenta sobre el pavimento mojado. Había llovido durante la noche y todo olía a tierra húmeda y asfalto limpio. Tomamos nuestro café en silencio los primeros minutos. Yo miraba por la ventana, viendo pasar las casas dormidas, los negocios cerrados, los perros callejeros que buscaban comida en los basureros. A esa hora la ciudad es diferente. Más honesta, más cruda. Sin el maquillaje del día. Estábamos a 3 cuadras de mi casa cuando Diego disminuyó la velocidad. No paró completamente, pero redujo tanto que casi íbamos en cámara lenta. Miré hacia adelante, confundida, tratando de entender qué pasaba. No había nada en la calle. Ningún obstáculo, ningún otro carro, nada. «¿Diego? ¿Todo bien?». Él no respondió inmediatamente. Siguió conduciendo despacio, con los ojos fijos en algo adelante. Su mandíbula estaba tensa, su expresión seria de una forma que nunca le había visto. Y entonces habló. «Señora Paulina, necesito decirle algo importante. No se asuste, pero tampoco ignore lo que voy a contarle». Mi corazón empezó a latir más rápido. El tono de su voz era grave, preocupado. Algo estaba mal. «¿Qué pasa?». Diego pasó frente a mi casa sin detenerse. Vi mi puerta, mi pequeño jardín, las ventanas cerradas. Todo se veía normal, tranquilo, igual que siempre. Pero Diego siguió manejando hasta la esquina siguiente antes de finalmente detenerse. Se volteó en su asiento para mirarme directamente a los ojos. «Hace 3 semanas que vengo notando algo extraño. Un hombre. Siempre el mismo hombre.
Se queda parado cerca de su casa, observando. A veces se sienta en el muro de enfrente, a veces camina de un lado a otro, pero siempre mirando hacia su ventana, hacia su puerta. Sentí como si me hubieran tirado un balde de agua fría. ¿Qué? Al principio pensé que era coincidencia. La primera vez que lo vi fue hace como 3 semanas. Yo pasé por aquí después de dejarla, porque tenía otra carrera cerca. Y lo vi ahí parado, mirando su casa. Pensé, bueno, tal vez es un vecino, tal vez está esperando a alguien. Pero la segunda vez que pasé, a la misma hora, estaba otra vez. Y la tercera. Y la cuarta. Mi respiración se estaba volviendo irregular. Diego continuó, con voz firme pero gentil. Empecé a pasar por aquí a propósito después de dejarla, para verificar. Y señora Paulina, ese hombre está ahí casi todas las madrugadas. Entre las 6:30 y las 7. Siempre vigilando su casa. No hace nada más. Solo observa. Pero, ¿quién es? Lo reconoció. Diego negó con la cabeza. Está muy oscuro y él siempre se mantiene en las sombras. Usa una gorra, una chaqueta oscura. Pero esta madrugada decidí que no podía quedarme callado más. Porque hoy lo vi hacer algo diferente. Tragué saliva. Mi garganta estaba seca a pesar del café que acababa de tomar. ¿Qué hizo? Se acercó a su puerta. Tocó el timbre. Esperó. Cuando nadie respondió, probó la manilla como verificando si estaba cerrada. Luego se quedó ahí parado unos minutos más antes de irse. El miedo me atravesó como un cuchillo. Alguien estaba vigilando mi casa. Alguien había tocado mi puerta, había intentado entrar. Diego, yo, no entiendo. ¿Quién haría eso? ¿Por qué? Él respiró profundo. No lo sé, señora Paulina. Pero no me gusta nada. Y por eso no puedo dejarla entrar a su casa ahora. No hasta que sepamos quién es ese hombre y qué quiere. Pero es mi casa. ¿Dónde voy a ir? ¿Tiene a alguien? ¿Un familiar, una amiga, alguien con quien pueda quedarse hoy? Pensé inmediatamente en Luisa. Mi vecina. Mi amiga. Sí, mi vecina Luisa. Ella vive al lado. Perfecto. Quédese con ella hoy. Descanse. Y esta noche, cuando venga a recogerla para llevarla al hospital, le voy a mostrar la prueba. Voy a tomarle fotos a ese hombre. Con mi celular. Así usted podrá ver quién es y decidir qué hacer. Tenía que tomarle fotos. Tenía que documentar quién estaba acechando mi casa. Asentí, aunque mi mente era un torbellino de confusión y miedo. Diego arrancó de nuevo y me llevó directo a la casa de Luisa. Toqué su puerta insistentemente. Eran casi las 7 de la mañana, pero ella ya estaba despierta. Luisa siempre fue madrugadora. Abrió la puerta con cara de sorpresa. «¿Paulina? ¿Qué haces aquí? ¿Pasó algo?» No pude contener las lágrimas. Le conté todo lo que Diego acababa de decirme, con la voz entrecortada y las manos temblando. Luisa me hizo entrar inmediatamente, me sentó en su sofá, me preparó un té caliente con azúcar. «Tranquila, tranquila. Aquí estás segura. Vas a quedarte conmigo el tiempo que necesites». Me quedé en casa de Luisa todo el día. Intenté dormir pero no pude. Mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Quién estaba vigilando mi casa? ¿Qué quería? ¿Era un ladrón? ¿Alguien planeando robarme? Pero yo no tenía nada de valor. Solo la casa misma. La casa. Un pensamiento horrible empezó a formarse en mi mente. Pero lo empujé hacia atrás, negándome a creerlo. No podía ser. No él. Luisa me mantuvo compañía todo el día. Me preparó comida aunque yo apenas pude comer. Me habló de cosas sin importancia para distraerme. Me dijo que tal vez era solo un malentendido, que tal vez Diego se había confundido. Pero yo sabía que Diego no era de los que se confunden. Él había visto algo real. Algo peligroso. Las horas pasaron con una lentitud agónica. Cada minuto se sentía como una hora. Finalmente llegó la noche. Las 9. Las 9:30. A las 10:05 salí de la casa de Luisa para esperar a Diego en la esquina. Él llegó puntual como siempre. Pero esta vez su expresión era diferente.
seria, grave. Me subí al taxi sin decir nada. Diego arrancó en dirección al hospital, pero después de unas cuadras se detuvo en un lugar discreto, bajo un árbol grande que nos cubría de la luz de las farolas. Sacó su celular. Lo fotografié, señora Paulina. Esta madrugada volví a pasar por su casa, y ahí estaba otra vez. Esta vez me acerqué lo suficiente para tomarle fotos. Quiero que las vea. Quiero que me diga si lo reconoce. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Diego me pasó el celular. En la pantalla había una foto. Oscura, un poco borrosa, pero suficientemente clara. Y lo reconocí inmediatamente. El mundo se detuvo. Era Carlos. Mi sobrino Carlos. No podía respirar. Miré la foto una y otra vez, esperando estar equivocada, esperando que mis ojos me estuvieran engañando. Pero no había duda. Era él. Carlos. Mi sobrino. El hijo de mi hermano fallecido. El único familiar de sangre que me quedaba. Ahí estaba la foto, con una gorra oscura, una chaqueta que no le conocía, parado frente a mi casa en la madrugada, mirando hacia mis ventanas como un depredador acechando a su presa. ¿Lo conoce?, preguntó Diego con voz suave, aunque por mi reacción ya debía saber la respuesta. Es mi sobrino, susurré. Las palabras me dolieron al salir. Carlos. Es el hijo de mi hermano. Diego cerró los ojos por un momento, como si hubiera esperado cualquier respuesta menos esa. Su sobrino. Dios mío, señora Paulina. Le devolví el celular con manos temblorosas. Mi mente era un caos. Miles de preguntas se atropellaban unas con otras. ¿Por qué Carlos vigilaba mi casa? ¿Qué quería? ¿Por qué en secreto, en la madrugada, cuando yo no estaba? Y entonces empecé a recordar. Todas esas visitas extrañas. Todas esas preguntas sobre la casa, sobre los papeles, sobre el testamento. La insistencia en que firmara ese poder que nunca firmé. La forma en que sus ojos recorrían cada rincón de mi hogar cuando venía a visitarme. No eran visitas de un sobrino preocupado. Eran inspecciones. Evaluaciones. Siempre me preguntaba sobre la casa, dije en voz alta, más para mí misma que para Diego. Sobre los documentos, sobre si tenía testamento. Una vez me trajo unos papeles para firmar. Dijo que era un poder, para ayudarme si yo necesitaba algo. Pero algo me dijo que no firmara. Algo dentro de mí me advirtió. Diego me miraba con una mezcla de preocupación y enojo contenido. Gracias a Dios no firmó nada. Señora Paulina, usted necesita hablar con alguien sobre esto. Un abogado, la policía, alguien. Porque si su sobrino está vigilando su casa a escondidas, planeando algo, usted está en peligro. Pero es mi sobrino, Diego. Es familia. Tal vez solo está, no sé, preocupado por mí. Incluso mientras decía las palabras, sabía que sonaban ridículas. Nadie vigila la casa de alguien en la madrugada porque está preocupado. Nadie se esconde entre las sombras por buenos motivos. Diego negó con la cabeza firmemente. Señora Paulina, con todo respeto, abra los ojos. Si él estuviera preocupado por usted, vendría a verla a horas normales. Tocaría el timbre cuando usted estuviera en casa. No se escondería en la oscuridad verificando sus movimientos. Esto no es preocupación. Esto es vigilancia, control, planeación. Sus palabras me cayeron como piedras. Porque tenía razón. Todo tenía razón. Y yo había sido tan ciega, tan ingenua, tan desesperada por tener familia que ignoré todas las señales. ¿Qué hago?, pregunté, y mi voz sonó tan pequeña, tan asustada. Primero, no vuelve a esa casa sola. Segundo, habla con alguien que pueda ayudarla legalmente. Y tercero, no le dice nada a Carlos todavía. Si él sospecha que usted sabe lo que está haciendo, podría acelerar sus planes, sean cuales sean. Asentí, tratando de procesar todo. Diego arrancó el taxi de nuevo y me llevó al hospital. Durante todo el trayecto iba en silencio, mirando por la ventana sin ver realmente nada. Mi mente estaba muy lejos, tratando de entender cómo había llegado a esta situación. Esa noche en el hospital trabajé como autómata. Mis manos trapaban el piso, vaciaban los botes de basura, limpiaban los baños,
pero mi mente estaba completamente en otro lugar. Veía el rostro de Carlos en esa foto una y otra vez. Su expresión calculadora. Su postura de alguien que esperaba algo. ¿Qué esperaba? ¿Que yo muriera? ¿Que desapareciera? ¿Que firmara algo que me dejara sin mi casa? A las 3 de la madrugada, durante mi descanso de 15 minutos, llamé a Luisa desde el teléfono del hospital. Ella respondió somnolienta pero preocupada. ¿Paulina? ¿Todo bien? Luisa, lo siento por llamar tan tarde, pero necesito pedirte un favor enorme. Lo que sea, dime. ¿Conoces a alguien que sepa de leyes? ¿Un abogado? ¿Alguien que pueda aconsejarme? Necesito ayuda y no sé a quién acudir. Hubo un silencio breve. Luego Luisa respondió con voz más despierta, más alerta. Conozco a alguien. José. Es abogado, amigo de mi difunto esposo. Un hombre honesto, buena persona. Mañana lo llamo y le cuento tu situación. Él sabrá qué hacer. Gracias, Luisa. No sabes cuánto te lo agradezco. De nada, amiga. Para eso estamos. Ahora termina tu turno con cuidado y mañana hablamos más tranquilas. Colgué sintiéndome un poco mejor. Al menos tenía un plan. Un pequeño paso hacia adelante en medio de toda esta oscuridad. El resto de la noche pasó lentamente. Cuando finalmente terminó mi turno y salí del hospital, Diego ya estaba esperándome. Me subí con mi café de siempre, que ahora sabía amargo a pesar del azúcar que le había puesto. ¿La llevo con su vecina otra vez?, preguntó Diego. Sí, por favor. Hasta que sepa qué hacer, no quiero estar en mi casa. Diego asintió y condujo en silencio. Cuando llegamos a la casa de Luisa, antes de bajarme, se volteó hacia mí. Señora Paulina, quiero que sepa algo. Yo voy a seguir pasando por su casa. Voy a seguir vigilando. Si veo algo más, cualquier cosa, le aviso inmediatamente. Usted no está sola en esto. Sus palabras me llenaron los ojos de lágrimas. Este hombre, este taxista que apenas conocía hacía unos meses, me estaba cuidando más que mi propia familia. Gracias, Diego. No sé cómo agradecerle todo lo que está haciendo por mí. No tiene que agradecerme nada. Es lo correcto. Ahora vaya, descanse. Y manténgase alerta. Me quedé en casa de Luisa el sábado completo. Ella llamó a José, el abogado, y él accedió a vernos el domingo por la tarde. Dijo que no cobraría por la consulta inicial, que quería ayudar. Durante esos 2 días, Carlos llamó a mi celular 3 veces. Dejó mensajes de voz. Tía Paulina, soy Carlos. Solo llamaba para saludar. Hace tiempo que no hablo con usted. Llámeme cuando pueda. Otro mensaje. Tía, estoy preocupado. No contesta el teléfono. ¿Está todo bien? Si necesita algo, ya sabe que puede contar conmigo. Y el último. Tía Paulina, voy a pasar por su casa mañana para verificar que esté bien. Me tiene muy preocupado este silencio. Cada mensaje me ponía la piel de gallina. Esa falsa preocupación, esa actuación de sobrino devoto. Ahora que sabía la verdad, cada palabra sonaba hueca, manipuladora, peligrosa. No le respondí ningún mensaje. El domingo a las 4 de la tarde, José llegó a casa de Luisa. Era un hombre de unos 55 años, con cabello canoso, lentes, y una expresión seria pero amable. Traía un maletín y una libreta. Nos sentamos los 3 en la sala. Luisa preparó café. Y yo le conté todo. Le hablé de mi situación económica, de la casa que era mi único bien de valor. Le conté sobre Carlos, sus visitas extrañas, sus preguntas insistentes sobre papeles y testamentos. Le hablé de Diego y las fotos, de cómo mi sobrino vigilaba mi casa en la madrugada. José escuchaba tomando notas, haciendo preguntas específicas de vez en cuando. ¿Firmó algún documento que le haya traído? No, nunca firmé nada. ¿Él tiene algún tipo de poder sobre sus bienes? ¿Está registrado en algún documento como heredero o algo similar? No que yo sepa. Nunca hice testamento. La casa está solo a mi nombre. José asintió, pensativo. Puedo ver las fotos que el taxista tomó. Le mostré las fotos en mi celular.
Diego me las había enviado esa mañana. José las examinó cuidadosamente, acercando y alejando la imagen para ver mejor. Finalmente dejó el celular y me miró con expresión grave. Señora Paulina, voy a ser honesto con usted. José se quitó los lentes y los limpió lentamente con un pañuelo, como si estuviera ganando tiempo para organizar sus pensamientos. Cuando volvió a ponérselos, su mirada era directa y seria. Señora Paulina, lo que su sobrino está haciendo no es normal. Ni siquiera es preocupante. Es profundamente sospechoso y potencialmente criminal. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Escuchar a un abogado usar palabras como criminal hacía todo más real, más aterrador. Vigilar la casa de alguien en la madrugada, verificar sus horarios, intentar manipularla para que firme documentos sin explicación clara, todo eso apunta a una intención específica. Su sobrino quiere algo de usted. Y basado en lo que me cuenta, ese algo es su casa. Pero es solo una casa vieja, dije débilmente. No vale tanto. José negó con la cabeza. Señora Paulina, en esta ciudad cualquier propiedad vale. Los terrenos se valorizan constantemente. Su casa tal vez no sea un palacio, pero el terreno donde está construida podría valer fácilmente entre 80 y 100 mil dólares, tal vez más dependiendo de la ubicación exacta y el tamaño del lote. 80 mil dólares. 100 mil dólares. Esas cifras me parecían astronómicas. Nunca había pensado en mi casa en términos de dinero. Era solo mi hogar, el lugar donde había vivido con mi esposo, donde guardaba mis recuerdos. Su sobrino sabe eso, continuó José. Y probablemente piensa que usted, como persona mayor, sola, sin hijos, es un objetivo fácil. Desafortunadamente, este tipo de casos son más comunes de lo que la gente cree. Familiares que se aprovechan de adultos mayores para quedarse con sus propiedades. ¿Pero qué puede hacer exactamente? La casa está a mi nombre. Yo no he firmado nada. Existen varias formas, explicó José con paciencia. Podría intentar falsificar su firma en documentos de transferencia. Podría presionarla psicológicamente hasta que firme algo sin entender realmente qué es. Podría incluso intentar hacer que la declaren incapacitada mentalmente para hacerse cargo de sus bienes como tutor. O en el peor de los casos. Se detuvo, como si no quisiera terminar la frase. En el peor de los casos ¿qué? Presioné, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. José suspiró profundamente. En el peor de los casos, podría intentar acelerar su fallecimiento, para heredar la propiedad de forma natural. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luisa tomó mi mano y la apretó con fuerza. Yo no podía hablar, no podía procesar lo que acababa de escuchar. Mi sobrino. El hijo de mi hermano. Planeando mi muerte. No quiero asustarte innecesariamente, agregó José rápidamente, pero necesito que entienda la gravedad de la situación. Por eso es crucial que tome medidas inmediatas para protegerse. ¿Qué tipo de medidas?, preguntó Luisa, porque yo seguía sin poder articular palabra. Primero, documentar todo. Las fotos que ya tienen son un buen comienzo. Necesito copias de todas las comunicaciones que le haya enviado, mensajes, correos, cualquier cosa. Segundo, cambiar las cerraduras de su casa inmediatamente. Él podría tener copia de las llaves. Esa posibilidad no se me había ocurrido. Carlos había visitado mi casa docenas de veces a lo largo de los años. Perfectamente pudo haber sacado copias de las llaves sin que yo me diera cuenta. Tercero, continuó José, necesita hacer un testamento. Hoy mismo si es posible. Un testamento claro y legalmente sólido donde especifique exactamente qué quiere que pase con su propiedad cuando usted fallezca. Esto dificulta mucho cualquier intento de manipulación. No tengo dinero para pagar un abogado, dije con voz quebrada. José levantó una mano. Yo haré su testamento sin costo. Soy amigo de Luisa, y no voy a permitir que abusen de una persona mayor si puedo evitarlo. También voy a investigar si su sobrino ya intentó hacer algo con su propiedad. Falsificar documentos, presentar papeles en el registro, cualquier cosa. Tengo contactos que pueden verificar eso. Me sentía abrumada por tanta información, tanta bondad de personas que apenas me conocían. José, Diego, Luisa, todos ayudándome cuando mi propia familia me quería hacer daño. Cuarto, José sacó unos documentos de su maletín.
Necesito que firme esta autorización para que yo pueda representarla legalmente y acceder a sus registros de propiedad. Léalo con calma. Tómese su tiempo. Y si tiene alguna duda, pregunte. Tomé los papeles y los leí cuidadosamente. Esta vez sí entendía lo que estaba firmando. Era una simple autorización para que José actuara como mi abogado en asuntos relacionados con mi propiedad. Nada más, nada menos. Firmé. José guardó los documentos y se puso de pie. Voy a empezar las investigaciones mañana mismo. Mientras tanto, usted no vuelve a su casa sola. Cuando necesite ir, me avisa y yo la acompaño. O su vecina, o el taxista. Alguien siempre con usted. ¿Entiende? Sí. Y si Carlos la contacta otra vez, no le responda. No le dé ninguna información sobre dónde está o qué está haciendo. Manténgase alejada de él hasta que sepamos exactamente qué ha estado planeando. Asentí, sintiéndome como una niña recibiendo instrucciones de un adulto. Pero agradecía esas instrucciones. Me daban estructura en medio del caos. José se despidió prometiendo llamarme en cuanto tuviera información. Luisa lo acompañó a la puerta. Yo me quedé sentada en el sofá, mirando la pared sin ver realmente nada. Mi vida había cambiado completamente en apenas 3 días. El viernes en la madrugada todo era normal, predecible, seguro. Ahora estaba escondida en casa de mi vecina, con un abogado investigando a mi sobrino, temiendo regresar a mi propia casa. Esa noche no fui a trabajar. Llamé al hospital y dije que estaba enferma, que necesitaba unos días. Era la primera vez que faltaba desde que empecé. Pero no tenía energía para trabajar, para fingir que todo estaba bien mientras trapeaba pisos y vaciaba basureros. Diego me llamó a las 10 de la noche, preocupado porque yo no había salido a la esquina como siempre. Señora Paulina, ¿está todo bien? ¿Por qué no fue al hospital? Le expliqué que había hablado con un abogado, que estaba tomando medidas, que necesitaba unos días para organizarme. Hizo bien, dijo Diego. Pero por favor manténgame informado de cualquier cosa. Voy a seguir pasando por su casa para vigilar. Si veo a su sobrino otra vez, le tomo más fotos. Gracias, Diego. No sé qué haría sin usted. Yo tampoco sé qué haría sin mis cafés de la madrugada, respondió con un toque de humor que me hizo sonreír a pesar de todo. Así que apúrese en resolver esto para que vuelva al trabajo, señora. Colgué sintiéndome un poco mejor. Al menos tenía personas de mi lado. No estaba completamente sola. El lunes por la mañana, José me llamó. Su voz sonaba tensa. Urgente. Señora Paulina, necesito que venga a mi oficina. Hoy. Lo más pronto posible. Encontré algo y no quiero hablar por teléfono. Mi corazón se aceleró. Es malo. Es complicado. Pero necesita saberlo ya. ¿Puede venir? Sí, voy para allá. Luisa me acompañó. Tomamos un taxi hasta el centro de la ciudad, hasta un edificio viejo donde José tenía su pequeña oficina en el 3er piso. Subimos por escaleras crujientes, pasamos por corredores con olor a humedad y pintura vieja. La oficina de José era simple pero ordenada. Estantes llenos de libros de leyes, un escritorio de madera gastada, 2 sillas para clientes. Nos sentamos y él cerró la puerta antes de volver a su escritorio. Sacó una carpeta y la abrió frente a nosotras. Investigué en el registro de propiedad, como le dije, y encontré algo muy perturbador. Giró la carpeta para que pudiéramos ver los documentos. Había copias de formularios oficiales, sellos, firmas. Hace 2 meses, alguien intentó registrar una transferencia de propiedad de su casa. El documento decía que usted, Paulina Fuentes, cedía voluntariamente la propiedad a Carlos Fuentes, su sobrino, como donación en vida. El mundo se detuvo otra vez. ¿Qué? Afortunadamente, José señaló un sello rojo en el documento. El registro lo rechazó. La firma no coincidía lo suficiente con su firma oficial en otros documentos. Y además faltaba un notario que certificara la transacción. Fue un intento amateur, mal hecho. Pero fue un intento. Miré el documento. Y ahí estaba. Mi supuesta firma. Era similar a la mía, pero no exacta. Alguien había intentado copiarla y había fallado. Carlos.
Carlos había intentado robar mi casa falsificando mi firma. Miré la firma falsificada una y otra vez. Era casi como la mía, pero no del todo. Las letras tenían un temblor que mi firma no tenía, el final de mi apellido era diferente, más apurado. Alguien había intentado copiarla, probablemente calcándola de algún documento viejo, pero no había sido lo suficientemente cuidadoso. Y ese alguien era Carlos. Esto es prueba suficiente de intento de fraude, explicó José con voz seria. Con esto podemos ir a la policía. Podemos iniciar un proceso legal contra él. Esto no es solo moralmente reprochable, señora Paulina. Esto es un delito. Luisa estaba pálida a mi lado, mirando el documento como si fuera una serpiente venenosa. Dios mío. Paulina, este hombre es peligroso. Intentó robarte tu casa con documentos falsos. ¿Quién sabe qué más está dispuesto a hacer? Yo no podía hablar. Me sentía mareada, como si el piso se moviera bajo mis pies. Todo este tiempo pensé que Carlos solo era un sobrino un poco insistente, tal vez codicioso, pero esto era diferente. Esto era planificación, era premeditación, era maldad pura. ¿Cuándo fue esto exactamente?, pregunté con voz temblorosa. José revisó la fecha en el documento. Hace 2 meses y medio. El registro lo rechazó hace 2 meses. Eso significa que cuando su sobrino vio que su primer intento falló, probablemente empezó a buscar otras formas. Por eso está vigilando su casa. Está estudiándola a usted, sus horarios, sus rutinas. Está buscando otra oportunidad. Las piezas encajaban con una claridad aterradora. Hace 2 meses Carlos había intentado robar mi casa con papeles falsos. Falló. Desde entonces había intensificado sus visitas, sus preguntas sobre papeles y poderes. Y cuando eso tampoco funcionó, comenzó la vigilancia nocturna. ¿Qué estará planeando ahora?, susurré. José juntó las manos sobre el escritorio, su expresión grave. No lo sabemos. Pero basado en su comportamiento, diría que está considerando opciones más drásticas. Tal vez planea entrar a su casa cuando usted no esté, buscar documentos importantes, o plantar documentos falsos. Tal vez planea confrontarla directamente, intimidarla para que firme algo. O tal vez... No terminó la frase, pero todos sabíamos que venía después. O tal vez planea algo peor. Necesitamos ir a la policía, dijo Luisa con firmeza. Hoy mismo. Con estas pruebas, con las fotos, con todo. José asintió. Estoy de acuerdo. Voy a hacer una denuncia formal. Intento de fraude documental, falsificación de firma, acoso. Todo documentado. La policía abrirá una investigación. Y mientras tanto, señora Paulina, usted necesita una orden de restricción contra su sobrino. Una orden de restricción contra mi propia familia, repetí, y las palabras me supieron amargas. Pero era la realidad. Mi familia me quería destruir. Pasamos las siguientes 3 horas en la estación de policía. Un detective nos tomó declaración, examinó las fotos de Diego, revisó los documentos falsificados que José había conseguido. Escuchó toda la historia desde el principio hasta el final. El detective era un hombre de mediana edad con expresión cansada pero atenta. Tomaba notas constantemente, hacía preguntas específicas. Señora Fuentes, ¿en algún momento su sobrino la amenazó directamente? No, nunca. Siempre fue amable, sonriente. Por eso nunca sospeché. ¿Y los mensajes de voz que dejó recientemente? Puedo escucharlos. Le pasé mi celular. El detective escuchó los 3 mensajes de Carlos, esos mensajes falsos de preocupación. Interesante, murmuró. Está construyendo una narrativa. Si algo le pasara a usted, él tiene estos mensajes como prueba de que estaba preocupado, de que intentó contactarla. Es típico de este tipo de casos. Sus palabras me helaron la sangre. Carlos no solo estaba planeando robarme. Estaba preparando su coartada. El detective nos aseguró que investigarían a fondo, que hablarían con Carlos, que verificarían sus movimientos, que buscarían más evidencia. Pero también nos advirtió que estos procesos toman tiempo. Mientras tanto, señora Fuentes, no vuelva a su casa sola. Y si su sobrino la contacta, no responda. Deje que todo pase por canales oficiales ahora.
Salimos de la estación de policía al anochecer. Estaba exhausta, física y emocionalmente. Luisa me llevó de vuelta a su casa, me preparó comida que apenas toqué, me hizo té que tomé sin saborearlo. Esa noche logré dormir un poco, pero tuve pesadillas. Soñé que estaba en mi casa y Carlos entraba con una llave que yo no sabía que tenía. Me despertaba en la cama gritando, pero nadie me escuchaba. Nadie venía a ayudarme. Me desperté empapada en sudor, con el corazón acelerado. Eran las 5 de la mañana. Luisa ya estaba despierta en la cocina, preparando café. «No pudiste dormir bien, ¿verdad?», me dijo con voz suave cuando me vio aparecer. Negué con la cabeza. Cada vez que cierro los ojos, lo veo a él. Veo su cara en esas fotos, mirando mi casa como si ya fuera suya. Luisa me abrazó. Y ahí, en la cocina de mi amiga, a las 5 de la mañana, lloré como no lloraba desde que murió mi esposo. Lloré por la traición, por el miedo, por la soledad, por darme cuenta de que la única familia de sangre que me quedaba me quería muerta. El martes por la mañana, Diego me llamó. «Señora Paulina, su sobrino estuvo en su casa anoche. Lo vi llegar como a las 9. Tocó la puerta insistentemente. Cuando nadie respondió, sacó un celular y llamó a alguien. Estuvo ahí parado como media hora, mirando las ventanas. Luego se fue, pero se veía molesto. La policía ya está investigándolo», le conté. «Hicimos la denuncia ayer. Encontramos pruebas de que intentó falsificar documentos para robar mi casa». Diego silbó bajito al otro lado de la línea. Entonces mis sospechas eran correctas. Ese hombre es peligroso, señora Paulina. Me alegra que haya tomado medidas. Durante los siguientes días, me quedé en casa de Luisa esperando noticias. José me llamaba diariamente con actualizaciones. La policía había citado a Carlos para interrogatorio. Él había contratado un abogado. Negaba todo. Decía que los documentos eran falsos, pero que él no sabía nada al respecto. Que alguien más debía haberlos falsificado usando su nombre. «Es lo esperado», me dijo José. «Pero la evidencia está en su contra. La investigación sigue adelante». El jueves, José me llamó con noticias diferentes. «Señora Paulina, hay algo más que necesita saber. Hablé con algunos contactos y descubrí que su sobrino tiene deudas significativas. Debe dinero a bancos, a prestamistas privados. Estamos hablando de casi $40,000 en deudas. Está desesperado por dinero. $40,000. Casi la mitad del valor de mi casa». De repente todo tenía aún más sentido. Carlos no solo era codicioso. Estaba desesperado. Y la gente desesperada es capaz de cualquier cosa. «Hay más», continuó José. «Una de sus acreedoras es una empresa de préstamos bastante agresiva. Si no paga pronto, podrían demandarlo, tal vez hasta meterlo en la cárcel. Por eso está tan urgido. Necesita dinero ya». Y pensó que robar a su tía vieja y sola era la solución fácil, dije con amargura. «Exactamente. Para él, usted era el objetivo perfecto. Una persona mayor, sola, vulnerable, con una propiedad valiosa. Probablemente pensó que nadie lo detendría. Pero alguien lo detuvo», dije, pensando en Diego. Un taxista que se preocupó lo suficiente como para vigilar y proteger a una vieja desconocida. José hizo una pausa. «Ese hombre es un héroe silencioso, señora Paulina. Sin él, esto podría haber terminado muy mal para usted». Tenía razón. Si Diego no hubiera notado a Carlos vigilando mi casa, si no me hubiera advertido, si no hubiera tomado esas fotos, quién sabe qué habría pasado. Tal vez Carlos habría encontrado la forma de entrar a mi casa. Tal vez habría falsificado más documentos. Tal vez algo peor. No quería pensar en ese algo peor. El viernes, exactamente una semana después de aquella madrugada que cambió todo, José me llamó con la mejor noticia hasta ahora. La orden de restricción fue aprobada. Carlos no puede acercarse a usted ni a su propiedad a menos de 200 metros. Si lo hace, será arrestado inmediatamente. Ya fue notificado oficialmente. Sentí un alivio inmenso. Al menos ahora había una barrera legal entre él y yo. «Y hay más», agregó José. «Hablé con algunos familiares de Carlos. Su prima Julieta, específicamente.
La hija de otro hermano que usted tuvo, ¿verdad? Sí, Julieta. Hace años que no hablo con ella. Vive en otra ciudad. Bueno, ella está muy molesta con Carlos. Al parecer nunca se llevaron bien, y cuando le conté lo que él intentó hacerle a usted, se puso furiosa. Quiere hablar con usted. Dice que viene este fin de semana a la ciudad y quiere verla. Julieta. No había pensado en ella en mucho tiempo. Era la hija de mi hermano menor, que había muerto hace 10 años. Recordaba a una niña dulce que se había convertido en una mujer trabajadora. Nos habíamos distanciado con los años, como pasa en las familias cuando la vida te lleva por caminos diferentes. Pero ahora ella quería verme. Julieta llegó el sábado por la tarde. José había coordinado el encuentro en su oficina, un lugar neutral donde todos pudiéramos hablar con tranquilidad. Luisa me acompañó, como siempre. Ella se había convertido en mi sombra protectora, mi apoyo constante. Cuando Julieta entró por la puerta, casi no la reconocí. La última vez que la había visto fue en el funeral de su padre, hace una década. Entonces era una joven de 20 y tantos años, delgada y tímida. Ahora era una mujer de 30 y tantos, con el cabello corto, lentes modernos, y una expresión determinada en el rostro. Me vio y sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. Tía Paulina. Se acercó y me abrazó con fuerza. Yo también lloré, sin saber exactamente por qué. Tal vez por el alivio de tener a alguien de mi familia que no quería hacerme daño. Tal vez por todo el estrés acumulado de la semana. Tal vez simplemente porque necesitaba ese abrazo. Nos sentamos todos alrededor del escritorio de José. Julieta no perdió tiempo. Tía, cuando el abogado me llamó y me contó lo que Carlos intentó hacerle, no podía creerlo. Bueno, sí podía creerlo porque ese miserable siempre fue un aprovechado, pero nunca pensé que llegaría tan lejos. ¿Intentar robarle su casa? ¿Falsificar documentos? ¿Vigilar su casa en la madrugada? Es un monstruo. Su rabia era palpable, genuina. Me hizo sentir validada, como si mis emociones no fueran exageradas. Yo tampoco podía creerlo al principio, admití. Es mi sobrino. El hijo de mi hermano. Se supone que la familia cuida de uno, no que te destruye. Julieta negó con la cabeza con amargura. Carlos nunca entendió el concepto de familia. Solo entiende el concepto de conveniencia. Desde que éramos niños era así. Siempre buscando sacar ventaja, siempre mintiendo, siempre manipulando. Mi papá lo sabía. Por eso nunca se llevaron bien él y mi tío. Esa información era nueva para mí. Yo sabía que mis dos hermanos no eran muy cercanos, pero pensé que era solo por la diferencia de edad y personalidades. Carlos le robó dinero a mi papá una vez, continuó Julieta. Yo tenía como 15 años. Carlos tenía 20. Le sacó $2,000 con el cuento de que necesitaba pagar una deuda importante. Mi papá le prestó el dinero porque era su sobrino. Carlos nunca le devolvió un centavo. Y luego descubrimos que lo había usado para apostar. No había ninguna deuda urgente. Solo quería dinero fácil para el casino. Tragué saliva. ¿Cómo no sabía nada de esto? ¿Por qué nadie me lo había contado? Nadie te dijo nada porque mi papá no quería causar problemas familiares, explicó Julieta, como si hubiera leído mi mente. Tu hermano, el papá de Carlos, ya estaba enfermo en ese entonces. Mi papá no quería que pasara sus últimos años peleado con su hermano por culpa de Carlos. Así que se tragó la pérdida y siguió adelante. Pero yo debí saberlo, dije con frustración. Si hubiera sabido el tipo de persona que era Carlos, nunca habría confiado en él. Nunca le habría abierto la puerta de mi casa. Julieta tomó mi mano. Tía, Carlos es un experto en esconder quién es realmente. A ti te mostraba una cara, la del sobrino preocupado y cariñoso. Pero esa nunca fue su verdadera cara. Su verdadera cara es la del hombre que vigila tu casa en la oscuridad, planeando cómo robarte. Tú no tienes la culpa de haber confiado. Él tiene la culpa de haber traicionado esa confianza. Sus palabras me reconfortaron. José intervino. Julieta, hay algo más que necesito contarles a ambas. La investigación policial reveló que Carlos estuvo buscando información sobre cómo declarar a alguien mentalmente incapacitado. Búsquedas en internet, consultas con abogados.
Esa era probablemente su siguiente estrategia. Si no podía falsificar documentos ni manipularla para que firmara, iba a intentar declararla incompetente para manejar sus propios asuntos. Me quedé sin aliento. ¿Declararme mentalmente incapacitada? ¿Hacerme pasar por una vieja senil que no podía cuidar de sí misma? Ese hijo de perra, murmuró Julieta entre dientes. Perdón por el lenguaje, tía, pero es que me hierve la sangre. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a hacerle esto a una mujer que trabajó toda su vida, que crió una familia, que merece respeto y dignidad? Porque para él, su tía no es una persona, dijo José con calma. Es un obstáculo entre él y el dinero que necesita. Así es como funciona la mente de este tipo de individuos. Deshumanizan a sus víctimas para justificar sus acciones. El silencio que siguió fue pesado. Luisa, que había estado callada hasta ahora, finalmente habló. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos aseguramos de que este hombre no vuelva a acercarse a Paulina? La orden de restricción es solo un papel. Si él está lo suficientemente desesperado, un papel no lo va a detener. José asintió, reconociendo la validez de su preocupación. Tienen razón en preocuparse. Por eso propongo lo siguiente. Primero, necesitamos que la señora Paulina vuelva a su casa, pero con medidas de seguridad. Cerraduras nuevas, luces con sensor de movimiento, tal vez una cámara simple en la entrada. Segundo, necesitamos que alguien esté pendiente de ella regularmente. Tercero, vamos a presionar a la fiscalía para que el caso avance rápido. Tenemos evidencia sólida. Carlos debería enfrentar cargos formales. Yo puedo ayudar con las medidas de seguridad, ofreció Julieta inmediatamente. Tengo ahorros. Podemos instalar lo que sea necesario. Y puedo quedarme unos días con la tía hasta que todo esté más seguro. No, dije firmemente. No voy a aceptar tu dinero, Julieta. Ya has hecho suficiente viniendo hasta acá. Tía, por favor, déjame hacer esto. Es lo mínimo después de años de no haber estado presente. Después de que Carlos te hiciera esto mientras yo no sabía nada. Por favor. Había tanta sinceridad en sus ojos, tanta necesidad de ayudar, que finalmente asentí. Está bien. Pero solo como préstamo. Te voy a devolver cada centavo. Julieta sonrió. Como quieras, tía. Aunque no espero que me devuelvas nada. Pasamos el resto de la tarde haciendo planes. Julieta llamó a un cerrajero que conocía, alguien confiable que podía venir el domingo a cambiar todas las cerraduras. También contactó a una empresa de seguridad que instalaba cámaras básicas sin contratos largos. José continuó explicando los próximos pasos legales. La denuncia por falsificación de documentos estaba en proceso. Con la evidencia que teníamos, las fotos de Diego, los registros de intentos de transferencia fraudulenta, el historial de búsquedas en Internet de Carlos sobre incapacidad mental, el caso era sólido. Si todo va bien, Carlos enfrentará entre 2 y 5 años de prisión, explicó José. Además de una multa considerable. Y quedará con antecedentes penales permanentes. Se lo merece, dijo Julieta sin dudarlo. Por lo que le hizo a la tía, por lo que le hizo a mi papá, por todas las personas que probablemente ha estafado a lo largo de su vida. Tenía razón. Carlos merecía enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero una parte de mí, la parte que recordaba al niño pequeño que había sido, al hijo de mi hermano, todavía sentía algo parecido a la tristeza. No tristeza por él específicamente, sino por lo que pudo haber sido y no fue. Por las elecciones que tomó que lo llevaron por este camino oscuro. Esa noche, Julieta se quedó conmigo en casa de Luisa. Las 3 mujeres nos sentamos en la sala, tomando té y hablando de cosas más ligeras. Julieta me contó sobre su trabajo como contadora en una empresa de construcción. Me habló de su vida en la ciudad donde vivía, de sus amigos, de sus planes futuros. Nunca me casé, me dijo en un momento. Nunca encontré a la persona correcta. A veces me preocupa terminar sola como... Bueno. Se detuvo, avergonzada. Como yo, terminé por ella con una sonrisa triste. No tengas miedo de decirlo, Julieta. Sí terminé sola. Pero no fue terrible hasta que mi esposo murió. Tuvimos una vida buena juntos. Y después de su muerte, bueno, aprendí que estar sola no es lo mismo que estar abandonada. Tengo a Luisa. Tengo a Diego.
Ahora te tengo a ti. Eso es más de lo que mucha gente tiene. Julieta me abrazó. Me alegra que no hayas estado completamente sola, tía. Especialmente durante esto. El domingo por la mañana, el cerrajero llegó temprano. Fuimos todos juntos a mi casa, José, Julieta, Luisa y yo. Era la primera vez que regresaba desde aquella madrugada hace una semana. La casa se veía igual que siempre, pero se sentía diferente. Como si la traición de Carlos la hubiera manchado de alguna forma. El cerrajero cambió todas las cerraduras. La puerta principal, la puerta trasera, las ventanas con seguro. Me entregó 3 juegos de llaves nuevas. Uno para mí, uno de repuesto para Luisa, y otro para Julieta por si acaso. Luego llegó el técnico de seguridad. Instaló una cámara pequeña sobre la puerta principal, con sensor de movimiento y grabación en la nube. También instaló luces exteriores que se encendían automáticamente cuando detectaban movimiento. Así, explicó el técnico, si alguien se acerca a su casa, usted tiene registro. Y las luces disuaden a cualquiera que esté pensando en hacer algo indebido. Para las 6 de la tarde, mi casa era más segura de lo que había sido en décadas. Me sentía más protegida, pero también extrañamente triste. No debería necesitar todo esto. No debería tener que protegerme de mi propia familia. Julieta se quedó conmigo esa noche. Cocinamos juntas, algo simple, pasta con salsa de tomate. Conversamos sobre recuerdos de familia, los buenos tiempos antes de que todos empezaran a morir o a alejarse. Antes de dormir, revisé mi celular. Tenía un mensaje de Diego. Señora Paulina, espero que esté bien. La extraño en las madrugadas. El taxi no es lo mismo sin nuestros cafés. Avíseme cuando vuelva al trabajo. Cuídese. Sonreí. Diego. Mi ángel guardián en forma de taxista. El lunes por la mañana recibí una llamada del detective que estaba manejando mi caso. Su voz sonaba satisfecha, como si tuviera buenas noticias. Señora Fuentes, necesito informarle sobre un desarrollo importante. Ayer por la noche, su sobrino Carlos violó la orden de restricción. Fue visto por una patrulla cerca de su casa, específicamente a menos de 100 metros de su propiedad. Fue arrestado inmediatamente. Mi corazón dio un vuelco. Arrestado. Carlos estaba arrestado. Está en custodia ahora. Sí, señora. Y debido a la violación de la orden de restricción combinada con la evidencia que ya teníamos del fraude documental, el fiscal decidió no otorgarle fianza. Se quedará en custodia hasta la audiencia preliminar, que será en aproximadamente 2 semanas. 2 semanas. Carlos estaría encerrado durante 2 semanas. No podría acercarse a mí, no podría planear nada, no podría hacerme daño. Gracias, detective. Gracias por todo. Solo hacemos nuestro trabajo, señora. Pero le recomiendo que siga tomando precauciones. Cuando salga, si sale, podría estar más desesperado que antes. Colgué y le conté las noticias a Julieta, que estaba preparando café en la cocina. Ella soltó un grito de alegría. Finalmente. Ese idiota no pudo ni siquiera respetar una orden judicial. Eso solo demuestra lo arrogante que es. Piensa que las reglas no aplican para él. Llamé a José inmediatamente. Él ya estaba enterado. Esto fortalece nuestro caso enormemente, me explicó. La violación de la orden de restricción muestra un patrón de comportamiento obsesivo y peligroso. El fiscal está considerando agregar cargos de acoso y amenaza además del fraude documental. Carlos está en serios problemas. Por primera vez en más de una semana, sentí algo parecido a la paz. No era felicidad exactamente, porque toda esta situación seguía siendo terrible, pero al menos había justicia. Al menos el sistema estaba funcionando. Julieta se quedó conmigo 3 días más antes de tener que regresar a su ciudad por trabajo. Antes de irse, me hizo prometer que la llamaría todos los días. No me importa si solo es para decirme que comiste cereal en el desayuno, tía. Quiero saber que estás bien. Y si pasa cualquier cosa, me llamas inmediatamente. Puedo estar aquí en 4 horas. La abracé fuerte antes de que se fuera. Gracias, Julieta, por todo. Por creerme, por apoyarme, por recordarme que no toda mi familia es como Carlos. Nunca lo olvides,
Tía, yo siempre voy a estar de tu lado. Después de que Julieta se fue, decidí que era tiempo de volver al trabajo. Había faltado más de una semana, y aunque el hospital había sido comprensivo con mi situación, no podía seguir sin ese ingreso extra. Mi pensión seguía siendo insuficiente, y las cuentas no dejaban de llegar. Llamé al hospital y confirmé que regresaría el miércoles por la noche. Luego llamé a Diego. Señora Paulina, qué alegría escucharla. ¿Cómo está? Le conté todo lo que había pasado. El arresto de Carlos, la orden de restricción violada, las nuevas medidas de seguridad en mi casa. Diego escuchó todo con atención. Me alegra que ese hombre esté donde debe estar, en una celda. Y me alegra más que usted esté segura ahora. Entonces la recojo el miércoles a las 10:05 como siempre. Como siempre, Diego. Y voy a traer su café. Escuché su risa cálida al otro lado de la línea. Esos cafés son lo que me mantiene despierto toda la noche, señora Paulina. Los extrañé. El miércoles por la noche, salí de mi casa a las 9:30. Me sentía extraña, nerviosa, como si fuera mi primer día de trabajo otra vez. Las luces con sensor de movimiento se encendieron cuando salí, iluminando todo el frente de la casa. La cámara nueva grabó mi salida. Todo funcionaba perfectamente. Caminé hasta la esquina. Diego ya estaba ahí esperando, su taxi blanco brillando bajo la luz de la farola. Me subí y le pasé su café, como en los viejos tiempos. Bienvenida de vuelta, señora Paulina. Es bueno estar de vuelta. El trabajo en el hospital esa noche fue agotador. Mi cuerpo se había desacostumbrado durante la semana de ausencia. Cada movimiento me dolía, cada balde de agua se sentía más pesado. Pero también se sentía bien. Normal. Rutinario. Como si una parte de mi vida hubiera vuelto a su lugar. A las 6:15 de la mañana, Diego me estaba esperando como siempre. Durante el camino a casa, me contó que había pasado por mi calle varias veces durante mi ausencia, solo para verificar que todo estuviera tranquilo. No vi a nadie sospechoso. Su casa estuvo segura. Y ahora con las cámaras y las luces nuevas, se ve mucho más protegida. Todo gracias a usted, Diego. Si no hubiera notado a Carlos esa madrugada, si no me hubiera advertido, quién sabe qué habría pasado. Diego negó con la cabeza. Yo solo hice lo que cualquier persona decente haría. Cuidar de alguien que lo necesita. Usted es una mujer fuerte, señora Paulina. Sobrevivió a esto. Muchas personas no lo habrían logrado. Sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Tenía razón. Había sobrevivido. No solo había sobrevivido, había luchado. Había tomado medidas, había buscado ayuda, había protegido lo que era mío. Las semanas siguientes pasaron en una especie de normalidad cautelosa. Trabajaba todas las noches, Diego me llevaba y me traía, tomábamos nuestros cafés, conversábamos. Luisa venía a visitarme durante el día. José me mantenía informada sobre el progreso del caso. La audiencia preliminar se llevó a cabo 3 semanas después del arresto de Carlos. José me acompañó. Julieta pidió permiso en su trabajo y vino también. Quería ver a Carlos enfrentar las consecuencias de sus acciones. La sala del tribunal era pequeña, con paredes color crema y sillas de madera gastadas. Carlos entró esposado, vestido con el uniforme naranja de la prisión. Se veía demacrado, con ojeras profundas y una barba descuidada. Sus ojos buscaron los míos inmediatamente. Esperaba ver arrepentimiento, tal vez vergüenza. Pero lo que vi fue rabia. Rabia pura y dura. Como si yo fuera la culpable de su situación. Como si yo le hubiera hecho algo terrible al atreverme a defenderme. Aparté la mirada. No le iba a dar la satisfacción de verme asustada. El fiscal presentó toda la evidencia. Los documentos falsificados, las fotos de Diego mostrando a Carlos vigilando mi casa, los registros de sus búsquedas en internet sobre incapacidad mental, la violación de la orden de restricción. Era abrumador. Innegable. El abogado de Carlos intentó argumentar que todo era un malentendido, que las fotos no probaban nada, que los documentos podrían haber sido falsificados por otra persona. Pero incluso el juez parecía escéptico. Señor Fuentes, dijo el juez con voz severa, la evidencia en su contra es sustancial y preocupante.
No solo intentó defraudar a su propia tía, una mujer de edad avanzada, sino que cuando fue confrontado con una orden legal, la violó deliberadamente. Eso no habla de un hombre inocente. El juez decidió que había suficiente evidencia para proceder a juicio. La fecha se fijó para 2 meses después. Mientras tanto, Carlos seguiría en custodia sin fianza debido al riesgo de fuga y al peligro que representaba. Cuando salimos del tribunal, Julieta estaba triunfante. ¿Lo viste, tía? ¿Lo viste cómo lo humillaron ahí adentro? Así se siente cuando te tratan como lo que eres. Un criminal. Yo no sentía triunfo. Sentía tristeza. Tristeza por cómo habían salido las cosas, por cómo el hijo de mi hermano había terminado convirtiéndose en esto. Pero también sentía alivio. Alivio de que la justicia estaba funcionando, de que yo estaba protegida, de que había tomado las decisiones correctas. José nos llevó a almorzar después del tribunal. En el restaurante, me dio más noticias. Señora Paulina, hay algo que debemos discutir. El abogado de Carlos se acercó a mí con una propuesta. Carlos está dispuesto a declararse culpable de los cargos menores a cambio de una sentencia reducida. 2 años en prisión en lugar de potencialmente 5. Quieren evitar el juicio. ¿Qué significa eso para la tía?, preguntó Julieta inmediatamente. Significa que no tendría que testificar en un juicio completo. Significa que todo esto terminaría más rápido. Carlos cumpliría su sentencia y quedaría con antecedentes permanentes. Pero sería menos tiempo en prisión. Miré mi plato de comida sin tocar. Si acepta declararse culpable, ¿eso significa que admite lo que hizo? Públicamente. Sí. Tendría que admitir ante el juez que intentó defraudarla, que falsificó documentos, que violó la orden de restricción. Todo quedaría registrado. Entonces acepto. Quiero que termine. No quiero pasar meses yendo a juicios y reviviendo todo esto una y otra vez. Si 2 años en prisión es lo que toma para que esto termine, que así sea. José asintió. Le comunicaré su decisión al fiscal. Ellos probablemente aceptarán el trato. Es un caso ganado de todas formas. 2 semanas después, Carlos se declaró formalmente culpable ante el juez. Yo estuve presente en esa audiencia, pero esta vez me sentí diferente. Más fuerte. Más segura. Ya no era la víctima asustada escondiéndose en casa de su vecina. Era una mujer que había luchado por sus derechos y había ganado. El juez aceptó el acuerdo. Carlos fue sentenciado a 2 años de prisión, seguidos de 3 años de libertad condicional durante los cuales no podría contactarme bajo ninguna circunstancia. Además, tendría que pagar una multa de $5,000 y quedaría con antecedentes penales permanentes. Cuando el juez leyó la sentencia, Carlos me miró una última vez. Esta vez no había rabia en sus ojos. Había algo más. Tal vez derrota. Tal vez finalmente comprensión de que sus acciones tenían consecuencias. No sentí alegría al verlo así. Solo sentí que un capítulo terrible de mi vida finalmente estaba cerrando. Después de la audiencia, José, Julieta y yo fuimos a su oficina para firmar algunos documentos finales. José había preparado mi testamento como prometió, dejando mi casa a Julieta y estableciendo claramente que Carlos no heredaría nada de mí. También había documentos que revocaban cualquier poder que yo pudiera haber otorgado accidentalmente en el pasado. Con esto, señora Paulina, usted está completamente protegida. Legal y financieramente. Nadie puede tocar su propiedad sin su consentimiento explícito. Firmé cada documento con mano firme. Ya no temblaba. Ya no dudaba. Esa noche volví a trabajar como siempre. Diego me recogió a las 10:05. Le pasé su café y él sonrió como siempre. Todo terminó entonces, me preguntó mientras conducía hacia el hospital. Todo terminó. Carlos estará en prisión durante 2 años. Después no podrá acercarse a mí. Mi casa está protegida. Tengo mi testamento hecho. Finalmente puedo respirar. Me alegro por usted, señora Paulina. Se merece paz después de todo lo que pasó. Llegamos al hospital y antes de bajarme, me volví hacia Diego. Usted me salvó la vida, Diego. Si no hubiera estado atento esa madrugada, si no hubiera notado a Carlos, si no me hubiera advertido, yo no sé qué habría pasado. No tengo forma de agradecerle lo suficiente.
Diego negó con la cabeza, sus ojos brillando con emoción. Señora Paulina, usted me trae café todas las madrugadas. Me trata con respeto. Me cuenta sus historias. Para mí, usted no es solo una cliente. Es una amiga. Y los amigos se cuidan unos a otros. Yo hice lo que tenía que hacer. Nada más. Me bajé del taxi con lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas buenas. Lágrimas de gratitud y alivio. Los meses siguientes pasaron tranquilamente. Mi vida volvió a su rutina, pero era una rutina diferente ahora. Más consciente. Más segura. Las cámaras en mi casa grababan todo. Las luces con sensor se encendían cada vez que alguien se acercaba. Luisa venía a visitarme 3 veces por semana. Julieta me llamaba todos los días sin falta. Y todas las noches, Diego me llevaba al trabajo. Todas las madrugadas, me traía de vuelta a casa. Y siempre, compartíamos nuestro café. Una noche, unos 6 meses después de que todo terminara, Diego me dijo algo que nunca olvidaré. ¿Sabe qué, señora Paulina? A veces pienso que la vida nos pone en el camino de las personas que necesitamos conocer. Yo necesitaba recordar que hay gente buena en el mundo, gente que valora las cosas simples como un café caliente y una conversación honesta. Y usted necesitaba a alguien que estuviera atento, que la cuidara. Nos encontramos justo en el momento correcto. Tenía razón. Si no hubiera necesitado ese trabajo nocturno, si no hubiera tomado ese taxi específico, si Diego no hubiera sido el tipo de hombre que presta atención y se preocupa por los demás, todo habría sido diferente. Tal vez Carlos habría logrado su objetivo. Tal vez yo habría perdido mi casa, mi seguridad, tal vez hasta mi vida. Pero no pasó. Porque en medio de la oscuridad, encontré luz en los lugares más inesperados. En un taxista que se convirtió en mi ángel guardián. En una vecina que me abrió su casa sin dudarlo. En un abogado que me defendió sin cobrarme. En una sobrina que apareció cuando más la necesitaba. Aprendí que la familia no siempre es sangre. A veces la familia es la gente que elige quedarse a tu lado cuando todo se derrumba. La gente que te protege sin esperar nada a cambio. La gente que te ve cuando otros fingen no verte. 1 año después del arresto de Carlos, vendí mi casa. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería hacerlo. Demasiados recuerdos dolorosos estaban atados a esas paredes. La traición de Carlos había manchado ese lugar para siempre. Conseguí un buen precio. $95,000. Con ese dinero compré un apartamento más pequeño y manejable, en un edificio con seguridad las 24 horas. Quedaba más cerca del hospital, lo que significaba que los viajes con Diego eran más cortos, pero seguíamos tomando nuestro café y conversando como siempre. Le di $20,000 a Julieta como agradecimiento por todo su apoyo. Ella protestó, pero insistí. Lo merecía. Guardé el resto del dinero en una cuenta de ahorros que me daría intereses modestos pero seguros. Por primera vez en años, tenía un colchón financiero. Ya no vivía al límite. Dejé mi trabajo en el hospital 6 meses después de mudarme. Ya no necesitaba ese ingreso desesperadamente, y mi cuerpo me pedía descanso. 69 años limpiando pisos en la madrugada cobran su precio. Pero seguí viendo a Diego. Ahora nos encontrábamos para tomar café los domingos por la tarde, en una cafetería del centro. Él traía historias de sus pasajeros, yo traía historias de mis telenovelas. Nos reíamos, nos quejábamos del clima, hablábamos de nuestras familias. Se había convertido en uno de mis mejores amigos. Extraño, tal vez, que una mujer de casi 70 años tuviera como mejor amigo a un taxista de 50 y tantos. Pero la vida es extraña. Y las amistades más verdaderas a veces vienen de los lugares más inesperados. Carlos salió de prisión después de cumplir su sentencia completa. No recibió reducción de pena por buen comportamiento porque aparentemente no se comportó bien. Escuché por Julieta que intentó contactarla a ella, pidiendo dinero, pidiendo ayuda. Ella lo ignoró completamente. Él nunca intentó contactarme. Tal vez aprendió su lección. Tal vez simplemente supo que no sacaría nada de mí. No me importa. Para mí, Carlos dejó de existir el día que traicionó mi confianza. Ahora, sentada en mi apartamento seguro, con dinero en el banco, amigos verdaderos a mi alrededor, y una sobrina que me llama cada día, puedo decir que sobreviví.
Más que eso, vencí. Intentaron quitarme todo. Mi casa, mi dignidad, mi seguridad. Intentaron hacerme sentir indefensa, vulnerable, fácil de destruir. Pero se equivocaron. Porque resulta que esta vieja de 69 años es más fuerte de lo que nadie pensó. Más inteligente. Más resiliente. Y cuando intentaron tirarme, encontré gente que me levantó. Gente como Diego, que vio algo malo y decidió actuar. Gente como Luisa, que abrió su puerta sin hacer preguntas. Gente como José, que luchó por mí sin esperar pago. Gente como Julieta, que eligió hacer lo correcto en lugar de lo fácil. Ellos son mi verdadera familia ahora. Cada madrugada, cuando miro hacia afuera desde mi ventana nueva, pienso en aquella noche que cambió todo. La noche en que Diego detuvo el taxi y me dijo esas palabras que me salvaron. Un hombre extraño se queda observando su casa toda la noche. No entre allá ahora. Esas palabras me dieron la oportunidad de luchar, de defenderme, de ganar. Y gané. Esta es mi historia. La historia de cómo casi pierdo todo, pero encontré algo más valioso en el proceso. Encontré mi propia fuerza. Encontré gente que vale la pena. Encontré que la bondad existe en lugares inesperados, como en un taxista que presta atención y se preocupa lo suficiente como para advertir a una vieja pasajera sobre el peligro que la acecha. Le debo mi vida a un café de la madrugada, a un gesto simple de amabilidad que se convirtió en amistad, a un hombre que decidió que yo valía la pena proteger. Y ahora vivo cada día agradecida, no por lo que tengo, que es poco, sino por lo que sobreviví, y por la gente maravillosa que me acompañó en el camino. Porque al final, eso es lo que importa. No el dinero, no las casas, no las posesiones. Importa quién está a tu lado cuando todo se derrumba. Quién te defiende cuando no puedes defenderte sola. Quién te ve cuando otros pretenden que eres invisible. Yo tuve suerte. Encontré a esas personas. Y si estás leyendo esto, si estás pasando por algo similar, quiero que sepas algo importante. No estás sola. Hay ayuda disponible. Hay gente buena dispuesta a defender a quienes lo necesitan. Solo tienes que ser lo suficientemente valiente para pedir ayuda, para denunciar, para defenderte. Yo lo hice. Y sobreviví. Tú también puedes.